realidad es que nos volvieron a censurar el canal de 1+1 en YouTube. Por eso buscanos en el www.canal22web.com, en la app, en la app de Canal 22. Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Morosino y le doy la bienvenida a esta nueva edición de Títulos de Primera. Juan Domingo Palermo. ¿Quién es Juan Domingo Palermo? Vamos a saberlo en el día de hoy. Es el responsable del Observatorio del Trabajo, que cumple 10 años, me dicen. Ahora, Juan Domingo Palermo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, don Amorosino? ¿Cómo andan sus cosas? Bien, bien, bien. A ver, vamos por el principio, decía una, ¿no? Jack creo que decía, vamos por el Vamos principio. por parte. Sí, es principio, por ahí no cortaba de día 10, no, cortaba por el principio, empezaba por aquí, tenía su método el hombre. ¿Quién es Juan Domingo Palermo? Juan Domingo Palermo es un trabajador que se dedicó desde la juventud al compromiso social y político, desde el sindicalismo argentino en sus inicios, siempre buscando el equilibrio y ese sed de justicia hacia el trabajador, entendiendo a la actividad privada como una actividad que la debemos cuidar entre todos, ¿no? El Estado, los empresarios y los trabajadores, que son quienes forman las organizaciones y quienes hacen que cumplan ese objetivo. En el año 2008 precisamente, me corrí del espacio de participación sindical y de participación política, me volví a mi empresa de donde soy, a cumplir servicios, como lo estoy haciendo actualmente también, y me dediqué a estudiar ciencias políticas. Y ahí elegí como línea de investigación la investigación social sobre temas laborales, empezando por los mercados de Argentina en primer lugar, allá en el año, fuiste muy preciso, el 10 de junio del año 2010, arrancamos con el Observatorio del Trabajo, que lo que hicimos fue llevar los papers de investigación social de temas laborales de los mercados de trabajo, era nuestra unidad de análisis de Argentina en la primera instancia, pero bueno, la Internet que irrumpió en la vida de todos y hoy prácticamente impacta en la vida cotidiana de todos nosotros, estamos ahí, fue cambiando nuestra unidad de análisis, armamos una plataforma digital y lo que hacemos es investigamos los problemas de los mercados del trabajo, generamos contenidos de investigación social y también difundimos noticias de relevancia y generamos comunicación. Las tres dimensiones que hace que podamos hacer llegar contenidos del mundo laboral, ya sea de gestión de los recursos humanos, vinculadas a la economía del conocimiento, que es la nueva economía que hoy hace que podamos añadir valor a través de nuestros saberes, y también el desarrollo profesional que tiene que ver con identificar los factores que se necesitan para abordar los objetivos que tienen las organizaciones, ya sean privadas, estatales o sociales, de acuerdo a su finalidad. Pero bueno, eso es un poco la propuesta de lo que Juan Domingo Palermo, en síntesis, viene haciendo. Ahora, Juan Domingo Palermo, nombre fuerte. También la sangre paterna llevó a que Juan Domingo Palermo siguiera este curso. Sí, exactamente. Mi abuelo fue uno de los fundadores del Partido Peronista de la Capital Federal en el año 46. Precisamente la primer unidad básica la fundó mi abuelo. Mi abuela fue fundadora del Partido Peronista Femenino en la en la Capital Federal. Y mi padre y mis tíos también siguieron ese camino. Obvio, en una familia así, yo, Juan Domingo, antes de que... Bueno, pero podría ser radical porque ha sucedido. Conozco Juan Domingo radical, sí. Las familias radicales han salido peronistas y hasta de fuertes familias del Partido
del viejo Partido Comunista han salido peronistas. Sí, es verdad. Bueno, pero mi padre tiene una personalidad muy especial, es un hombre de fuertes convicciones y bueno, con esas convicciones supo también defender los principios del movimiento sindical argentino y del peronismo, a modo tal que yo nazco el 5 de marzo del 73 y las elecciones recién son el 11 de marzo. Todavía estaba la intervención militar. Lanús. Exactamente. Lo presionaban a mi papá si no me dejaban nacer, para que me pusiera a Alejandro Agustín, y mi papá, como viste, le dicen, hizo lo que... Y así también trabajó muy fuertemente en esos años oscuros de las noches del 76 para recuperar la democracia. Le puso a mi hermana María Eva, que nos llevamos 11 meses. Y bueno, indefectiblemente fue mi ejemplo, mi ídolo prácticamente. Y bueno, yo quería en parte ser como él. Pero en un momento de la vida me di cuenta que tenía que empezar a vivir mi propia vida. Lógicamente, hay que cortar el cordón. Pero con una familia tan fuerte se hacía difícil porque todo pasaba por ahí. Yo veía que mi padre, qué sé yo, le resolvía los problemas a trabajadores y le agradecían a vecinos, que nosotros por ahí teníamos un departamento pequeño y conseguían para dar departamentos o casas para personas y le conseguían mejores departamentos a otros y nos invitaban a comer a su casa, nos hacían un asado, todas cosas que realmente la parte linda. Yo digo que la política y el sindicalismo es como la rosa, es precioso, pero es espinoso. Entonces preferí dar un paso adelante y generar acciones y contenidos desde la investigación social. Empezamos en Argentina y nos fue llevando al mundo todo esto. Bueno, mucho más ayornado, ¿no? Porque hay que ayornar la historia también, ¿sí? Estamos en el siglo XXI, no podemos vivir de los... Yo creo que los principios y valores son muy importantes, que no hay que perderlos, son la base. Pero hay que adaptarse a los tiempos, hay que agiornarse, como decía aquel gigante que tuvo la política mundial, ¿no? Que se llamó nada más y nada menos Juan Domingo Perón, 3 veces presidente de la nación argentina. Ahora, ¿no? Juan Domingo, ¿qué es hoy para vos el peronismo? ¿Hay peronismo? Mira, muy buena, esto me lo pregunta muchísima gente, imagínate que me llamo Juan Domingo. Yo creo que hay unas interpretaciones del peronismo que cada uno lo hace de su imagen y semejanza. Justo ayer estaba escuchando un mensaje, un discurso, sin saber que íbamos a charlar, pero porque me reencontré con una amiga chilena y justo le busqué cuando Ibáñez vino a la Argentina y cuando Perón fue recibido a Chile, todo ese proceso entre el 54 y el 55, que se intentó armar el ABC, y bueno, que no se pudo porque bueno, hubo golpes de Estado en toda la región. Pero la tercera posición. Estaba escuchándolo a Perón en un discurso que estaba dando en la CGT, y él hablaba de las diferencias, los diferentes corrientes de pensamiento que se involucraban en el movimiento. Y yo creo que todavía todas esas producciones sociales que fueron configurando siguen convergiendo en el peronismo, siguen convergiendo en la cultura y en la identidad de la Argentina, y hay interpretaciones del peronismo. Muchos me dicen, ¿pero qué tiene que ver Menem, por ejemplo, con el kirchnerismo? Y son todos militantes que estuvieron dentro del movimiento, están dentro del movimiento, toman su ideología y le tratan de dar su impronta. Es muy difícil, me parece a mí, de acuerdo a mis estudios también sobre el desarrollo de la historia argentina y también en haber sido cuadro dirigente. Y estoy en contacto con dirigentes
de los gobiernos locales, gobierno provincial, del gobierno nacional, del movimiento obrero, que tiene una riqueza en sus dirigentes, porque muchos a veces subestiman a los dirigentes del movimiento obrero, pero la conexión que tienen con el mundo del trabajo, hay muchas personas que no tienen. El otro día me hacían un reportaje en un diario, en Perfil, y me preguntaban cómo modernizar el mercado del trabajo. Entonces yo le decía que había que aprovechar la sinergia de todas las partes, porque ¿por qué vamos a desaprovechar la casuística que tienen el movimiento sindical, o que tienen los productores locales, o que tienen los sacerdotes con esa influencia social, o los docentes? Tenemos que intentar en la Argentina aprovechar todas esas fuerzas sociales en una dirección. Eso se llama mesa de diálogo, que no está cubierta las sillas en este momento. El diálogo, como todo, empieza haciendo. O sea, bueno, pero hay que hacerlo, ¿no? Nosotros en el observatorio tenemos un investigador social, el licenciado Vicente Españolo, un sociólogo que tiene mucha trayectoria en la vida empresarial y académica, y tenemos una sección que se llama Reflexiones para Innovar, donde este año le dimos mucho hincapié a la conversación, a la resignificación, a la mirada, a la observación, y tratamos de poner autores como Kant, como Maquiavelo, como los contractualistas, los federalistas, que buscaron con sus ideas intentar darle una organización social equilibrada. Y eso es lo que nos falta. El mundo, y pasa en el peronismo, pasa en las familias, pasa en las empresas. El mundo está con un egoísmo muy exacerbado. Bueno, pero estamos en otra historia. En este momento, en el planeta estamos en otra historia. Producto del egoísmo. De marzo para diciembre pasado es una historia. Eso es historia. De marzo para aquí tenemos otra historia que se está armando por una necesidad, en este caso una necesidad de salud, una necesidad de que las economías, los trabajos van cayendo, como decía un amigo mío, como los mosquitos, caen como las moscas y los mosquitos. Pasa en España en estos momentos, sí. Está pasando en Francia, está pasando en el planeta. Entonces, ahí el observatorio del trabajo se pasa muy rápido. El observatorio del trabajo, ¿qué es? ¿Hacia dónde apunta en esta nueva meta del planeta? ¿Y cómo nos ubicamos? Te perdí la pregunta, mil perdón, se perdió la conexión. Sí. Reitero, en este planeta, en estos momentos, que tiene una nueva historia, ¿dónde ponemos el trabajo? ¿Dónde ponemos la economía que se está cayendo a pedazos? ¿Y dónde ponemos el futuro? ¿Qué dice el Observatorio del Trabajo sobre esto? Es lo que te decía fundamentalmente, ¿no? Acá hace falta esto que vos lo dijiste, lo sintetizaste bien, hace falta diálogo, hace falta ponerse a trabajar en identificar cuáles son los principales problemas que hay y poner todos los factores concurrentes que hagan a la fuerza del trabajo, ya sea la academia, los trabajadores organizados y no organizados también, el sector empresarial. Hay que buscar lograr que se conforme en una especie, que lo vi en Israel y me llamó muchísimo la atención. A eso iba. A estructurar ecosistemas. Sí. Vos fuiste a Europa, estuviste en algunos lugares de Europa y en el Estado de Israel sobre todo, ¿para qué investigación? ¿Cuál fue lo que trajiste? El dossier que trajiste de allí, ¿para qué?
fundamentalmente para estudiar en qué estaban, por ejemplo, el Estado de Israel, cómo logró la recuperación económica, a pesar de que ellos tienen amenazas constantes, porque tienen que defenderse, esa disciplina que he observado, cómo hicieron que esas empresas en un país que prácticamente es el 60% desierto, y no tienen agua, cosa que a nosotros nos sobra, naturaleza nos sobra, talento que tenemos. Lo que nos falta a nosotros, por ejemplo, es encontrarnos con la disciplina nuevamente. Con la dirigencia, necesitamos encontrar un dirigente. No, pesa. Disciplina, fe. Esto tiene que estar en el talento innato. Tenemos que aprender a trabajar más en conjunto. En España, por ejemplo, desde el año 2015 he logrado traer un evento que tiene que ver con la innovación abierta, que va a ser ahora, justo en estos días, que se llama South Summit España Startup. Este año va a ser totalmente virtual. Y fui todos los años a ver en qué estaban esas empresas que ponen el conocimiento, que usan la tecnología, que generan crecimiento económico. Eso, hay que identificar muy bien los factores y la organización del trabajo, y hay que armar un ecosistema que se retroalimente en forma constante. En la Argentina tendríamos que decir, lo que hace falta en la Argentina es un modelo argentino para un proyecto nacional como tiene Israel, que, bueno, lo esbozó muy bien en general cuando volvió y intentó hacer este encuentro. Hasta el abrazo con Balbín tuvo un gran significado. Creo que tenemos que, en la Argentina, por ejemplo, es trabajar desde la fe, desde el amor, desde el respeto a nuestra tierra y a nuestras personas, y empezar a buscar más que problemas, soluciones. Ahí está, porque suena como una utopía, ¿no? De decir, esto puede hacerse. En estos momentos donde tenemos un gran problema económico, un gran problema de producción, donde tenemos un gobierno que no ha podido administrar porque ha tomado las astas de un toro que no se esperaba tomar. No solamente le pasó a la Argentina, le pasa a todo el mundo, pero nosotros vivimos aquí, vivimos en este lugar, y los problemas son cada vez más extensos, ¿no? Mire, en el 2001 tuve la oportunidad de visitar el Parlamento Europeo también. Y en ese momento era representante sindical y no era politólogo. Y yo iba con un montón de ideas y de cosas, de planteos que iba a hacer. Y de repente empiezo a ver cómo funcionaban las sesiones y cómo funcionaba un instituto que me llamó muchísimo la atención. Y lo puse a estudiar y lo seguí estudiando, que es el Consejo Económico Social Europeo. Entonces tenían dos estructuras muy interesantes. Una que es el Consejo Económico Social, pero un comité de regiones. Entonces iban con objetivos a mediano y largo plazo y trabajaban ahí especialistas, las organizaciones de la sociedad civil organizada, le llamaban ellos, y cómo se iban poniendo objetivos. Y en ese momento estaba trabajando en la incorporación de los países del este, y había, por ejemplo, fondos que se derivaban para generar, para combatir las asimetrías. Un gran tema que tenemos nosotros es el desarrollo territorial que tenemos que hacer, también el desarrollo productivo que tenemos que realizar. Ahí tenemos dos cuestiones, y si eso organizamos bien, como si fueran los ecosistemas humanos, o sea, desde el inicio del nacimiento de una empresa nueva o una empresa que se tiene que transformar, nos ponemos objetivos, trabajamos en abrir mercados, bajamos la presión tributaria, porque hay que bajar la presión tributaria,
vamos a empezar a atraer inversiones en temas concretos, porque una cuestión muy válida que se da, por ejemplo, en Israel y se está dando en España, que el ecosistema de emprendimiento español no es muy viejo, tiene 12 años. El de Israel es un poco más antiguo, pero esas compañías donde ellos ponen, por ejemplo, podríamos poner en cuestión nuestras escuelas técnicas en funcionamiento para generar hombres que generen este tipo de organizaciones de empresas, enseñarles ya desde jóvenes a los niños a estructurar este tipo de ideas, de conocimientos, darles un pequeño fondo de capital para que empiecen a armar su empresa y para cuando lleguen a ser ingenieros podamos atraer inversiones productivas, que ingrese capital real, capital productivo. Porque Amorosino, usted que es un gran conocedor de la historia, que yo lo sigo en la televisión desde muy joven, en sus programas que usted tenía en los canales Metro y bueno, en varios canales que estuvo, Argentina tiene una tradición, que hay un libro que se los recomiendo de una persona que ha pasado a la inmortalidad, un gran investigador, Moisés Ikonikov. Él tiene un libro que se llama De la cultura de la renta a la cultura productiva y tiene todo un trabajo donde analiza la cultura rentista que tenemos en la Argentina. No tenemos cultura productivista. Como vemos, ¿no?, hoy a Moisés Ikonikov de una manera, el catedrático, el hombre de la Sorbona, el hombre que ha recorrido muchísimo en lo político y en la historia en sí, que ha sufrido muchas persecuciones y que en un momento se nos llegaba a tomar como un hombre de la televisión que hacía monadas, pero no iban a la profundidad. Cuando uno se sentaba con Moisés Ikonikov, era otra cosa. Era totalmente otra cosa. Me queda un minuto. Dígame. Para cerrar el tema. Es decir, Juan Domingo, el Observatorio de Trabajo está trabajando, valga la redundancia. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo los encuentran? Mira, estamos haciendo una gran tarea. Por ejemplo, en estos últimos tiempos trajimos un evento que se hizo en Salamanca, España, donde Argentina salió campeón, y eso no salió en ningún diario. Una startup argentina, View Security, de ciberseguridad y blockchain, ganó el concurso y calificó para el Campeonato Mundial de Empresas de Base Tecnológica, y llevamos 15 empresas, y en Argentina hay un movimiento muy grande de empresas que trabajan en buscar soluciones, por ejemplo, que tienen que ver con la biosalud, que tienen que ver con las soluciones para la ciberseguridad. Yo voy a ser malo. Se me acabó el tiempo, pero ¿podemos hablarlo en otro momento? Estoy a tu disposición cuando quieras, y lo último que les quiero decir es que lo que no nos sirva a los hombres lo vamos a terminar rechazando. Pero por eso es muy importante el compromiso. Tenemos que comprometernos a construir modelos de crecimiento económico con equilibrio social. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Amorosino. Gracias también a ustedes por dejarnos entrar en su hogar para tratar temas como estos que evidentemente nos interesan a todos. La semana que viene volvemos en este mismo horario y en este mismo canal. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.
Calidez, elegancia, atención al detalle y servicio personalizado. Lo invitamos a disfrutar de este microclima que logramos construir en el corazón de Buenos Aires. Hotel Supara. Los esperamos. ISF, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Hotel Udra Sasso, todo el año te espera en Punta Mogotes, Mar del Plata. Las mejores habitaciones, piscina climatizada y spa, la mejor gastronomía y los mejores salones para convenciones, estacionamiento propio. Hotel Udra Sasso, la mejor vista de Mar del Plata.